Bueno, muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Es una, es una alegría inmensa estar otra vez todos juntos para hablar de un tema que creo que tiene una importancia muy grande en este momento. En la reunión del miércoles pasado, alguien hizo una consulta sobre el mundo islámico, sobre cómo se le asocia con guerras, con terrorismo, etcétera, etcétera. Y la gente me da la impresión que ha sucumbido a creer que eso es el Islam. Razón por la cual inmediatamente pensé en la oportunidad de conversar algo sobre el Islam para que la gente cambie su imagen. Este, Porque no es justo, no es justo. No es justo que se juzgue una religión divinamente revelada con las barbaridades que se hacen hoy en su nombre. Y eso no puede ser. Es como admitir que Jesús fue el responsable de las guerras mundiales. Es lo mismo que pensar que Jesús es el responsable de la decadencia en que hoy se encuentra el cristianismo. Sería lo mismo que decir que Jesús fue el responsable y el culpable de tantas brutalidades que se ha cometido en Occidente en el nombre de la religión. Y eso no es justo. Eso es desconocer completamente cuáles son las raíces, la fuente que dio origen tanto al Islam como al cristianismo. Pero la conversación de hoy no es una conversación sobre la doctrina del Islam. Más bien, mi afán es, eh, ¿cómo decir?, compartir las más importantes contribuciones del Islam al mundo occidental y muy en especial al mundo latinoamericano. La influencia de la cultura árabe islámica en España durante 800 años fue pasada a la España, y la cultura latinoamericana nace justamente de la cultura hispana. 800 años los árabes en España, seguidos inmediatamente de 500 años de los españoles en América. Es decir, son 13 siglos, son 1300 años de una transculturalización que, que se realizó en nuestra historia. Mi apellido Amenábar es árabe. Por parte de mi abuela paterna soy judío. Por parte de mi madre soy español. Nací en Chile. Entonces me atrevo a decir que soy un latino árabe español chileno, porque es la influencia que hay en mí, como me imagino que en muchos de ustedes habrán influencias también de otras culturas, y al final nos damos cuenta que el hombre es uno solo. El ser humano es la unicidad del ser humano. Los musulmanes, ya por aquella época, habían logrado expandir eh, sus extensos dominios que abarcaban las culturas griegas, romana, persa, egipcia, los bereberes, uh, portugueses, eh, indonesios de China, de muchas partes. Su expansión fue algo verdaderamente impresionante.
Mahoma, su fundador, que su nombre real es Muhammad, desciende directamente de un hijo de Abraham llamado Ismael, que significa Dios ríe, Ismael. Y cuando nace Ismael, que era hijo de Agar, la sirvienta que tenía Sara, la primera mujer de Abraham, Abraham tuvo una revelación que le decía que de él, de Ismael, descenderían 12 príncipes. Era tal el celo que tenía Sara de Agar, cuando una vez vio a su hijo Isaac jugando con Ismael, le pide a Abraham que eche de su casa al niño con su madre. Abraham, por razones que ahora no viene al caso comentar, pero siguiendo también una revelación, lo admite. En esa revelación Abraham se hace consciente que la partida de Agar con Ismael lo llevaría a un lugar que él no podría llegar. Originalmente la profecía decía que y Abraham le dice que si podía contar las estrellas que hay en el cielo, sabría cuántas familias serían benditas en él. Y cuando nace Ismael, la revelación le dice, si puedes contar los granos de arena que hay en el desierto, sabrás cuántas naciones serán benditas en su nombre. Bueno, descendiente directo, la genealogía directa de Mahoma, él desciende de Ismael, que fue fundador de una tribu llamada la tribu de los Coreichitas, los Coreish, que mencionan en el Antiguo Testamento. Mahoma nació en el año 570 después de Cristo y falleció en el 632 después de Cristo. Y en el año 632 no había pasado una hora de su fallecimiento, que su cuerpo aún estaba tibio, cuando el Islam se dividió en dos grandes facciones. A los pies de la cama de Mahoma se encontraba Abu Bakr. Mahoma había dicho que a él le sucederían 12 guías, 12 imanes que tendrían la autoridad espiritual para guiar al mundo musulmán. Abu Bakr dice, nosotros tenemos el libro, el Corán, no necesitamos a otros. En ese momento se dividió el Islam y dio origen a lo que hoy conocemos como las dos sectas más grandes del Islam, que son los chiitas, que son los que siguen la línea directa de Mahoma y aceptaron a los imanes, y por otro lado están los sunitas, que siguieron a Abu Bakr, que es la más extendida en el mundo árabe. En el año 260 de la era del Islam, surge el 12º imán que, según la leyenda, los hadith, se escondió en el centro de la tierra y que vendría en 1000 años más. Es decir, en el año 1260 del calendario musulmán, que coincide con el año 1844 del calendario que usamos en Occidente. Cuando vino el Bab, precursor de Baha'u'lláh, él se manifestó como el 12º imán. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Irene, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? El 12º imán que fue
el Bab. Los 12 imanes eran esos 12 príncipes de la profecía que le habían dado a Abraham. Descendiente directo de Mahoma es el Bab, desciende genealógicamente de parte de él. Y él a su vez anuncia la llegada de aquel a quien Dios hará manifiesto, que es Baha'u'llah. Es decir, la fe Bahá'í, su cuna es el Islam, así como la cuna del cristianismo es el judaísmo. Sin embargo, todas las religiones tienen su origen en Abraham. Corán es el libro sagrado del Islam, que significa recitar, leer. Durante 23 años se estuvo escribiendo el Corán. Sus seguidores lo escribieron en omóplatos de ovejas, en hojas de palmera, en piedras. Se conservó exactamente lo que dictó Muhammad. Y ese libro, el Corán, es catalogado por Baha'u'llah como un milagro literario. Es el libro que por 1400 y tantos años ha mantenido al mundo del Islam unido a la religión de Muhammad. A los 90 años del fallecimiento de Mahoma, los musulmanes ya se habían instalado en España y comenzaron allí el establecimiento de una nueva civilización. Baha'u'llah dice que cada vez que viene una manifestación divina al mundo, cuando se manifiesta, se desatan poderes espirituales que van a afectar a cada átomo del universo. Hay una tabla preciosa de Baha'u'llah, un escrito de él que dice: mediante el movimiento de nuestra pluma de gloria y por deseos del ordenador omnipotente, hemos inspirado una nueva vida en cada estructura humana y hemos depositado un nuevo poder sobre cada cosa creada. Y sobre cada palabra hemos depositado un nuevo poder. Cada vez que viene una manifestación al mundo, se produce este gran fenómeno. Comienza a nacer una nueva civilización. Hay que entender que cuando Mahoma viene al mundo, Arabia era un desierto en el cual convivían más de 1000 tribus absolutamente salvajes, cuyo único propósito en la vida era hacer guerras, saquear. Cuando nacía una niña, una mujer, la enterraban viva, porque las mujeres eran para ellos una carga para llevar a cabo lo que era su propósito, que era la guerra. Por lo tanto, salvaban a pocas mujeres, para así poder seguir procreando hombres y así continuar la guerra. Por lo tanto, ese es el mundo en el cual surge Mahoma. Era un mundo completamente idólatra, que en cada una de estas 1000 y tantas tribus, cada uno tenía sus propios dioses y adoraban a esas imágenes que ellos mismos construían. Mahoma en muy poco tiempo empezó a unificar a estas tribus. ¿Qué obra más inmensa que transformar 1000 tribus salvajes y darles un sentido de la vida y darles leyes, principios que fueron en corto plazo a dar origen
a una gran nación. Jesús, cuando vino al mundo, su mensaje estaba dirigido al individuo. Esta vez Mahoma dirige su mensaje a la sociedad en su conjunto, que darían origen a lo que nosotros hoy llamamos las naciones. Las naciones nacieron con la venida de Mahoma. Se establecieron en España y comenzó a desarrollarse una cultura verdaderamente maravillosa. Pero paralelamente a eso, empezaron a surgir ciudades extraordinarias, brillantes como Damasco, Alejandría, Córdoba, Palermo, El Cairo y Samarcanda. Ciudades que se distinguían por un desarrollo, por una sabiduría maravillosa. En Bagdad, el califa fundó la Casa de la Sabiduría, que era famosa en todo Oriente. En el siglo X, en Bagdad, ya tenían una biblioteca que tenía 1.600.000 volúmenes. En Córdoba, en poco tiempo, cuando se comienza a desarrollar la cultura del Islam en España, en Córdoba, y lo digo con propiedad porque viví 3 años y medio allí, una ciudad fascinante. Ellos tenían 40 bibliotecas que reunían un total de 400.000 volúmenes. En una oportunidad, un médico árabe que vivía en Córdoba fue llamado desde Bagdad para ser el médico de la corte del califa de Córdoba, de Bagdad. Y este médico no aceptó porque habría necesitado 400 camellos para llevar su biblioteca particular. ¿Por qué destaco esta parte? En ese momento ya Europa había entrado en una decadencia tan tremenda que, por citar solamente, en Francia había solamente una biblioteca que tenía solo un libro, que lo tenían encadenado por temor a que se lo robaran, y para darle importancia lo titularon en árabe. Sin embargo, en España la cultura árabe había avanzado de tal manera que ya en España musulmana tenía un total de 400 ciudades, 17 colegios, 70 universidades, y en todas se daba el culto al saber, el culto a la sabiduría. De todas partes donde llegaban ellos, los árabes, comenzaban a obtener toda la cultura del lugar donde llegaban, y cuando era literatura de cualquier tipo, ellos la traducían inmediatamente al árabe, llegando a convertirse el árabe en la lengua internacional que ellos manejaban. Tal es así que, por ejemplo, en España eh, estaban los que se llaman los mozárabes, que eran españoles, cristianos, que se vestían como árabe, hablaban perfecto árabe, recitaban los salmos en árabe. Convivían en Córdoba personalidades increíbles. Simultáneamente estaba, por ejemplo, el que hasta hoy es considerado el teólogo más grande de los judíos, que fue Maimónides. Representando al mundo de España estaba, ya voy a recordar su nombre, que era de Averroes, que era de la Manga del Mar Menor en Murcia. Grandes teólogos.
convivían juntos. En ese instante, cuando ya en el siglo X, la primera universidad del mundo fue establecida en el Cairo y la primera universidad de Occidente fue en Córdoba, donde estudió junto con los árabes Silvestre II, que posteriormente llegó a ser Papa de la Iglesia Católica, gracias a la influencia que había recibido de esta unidad religiosa, de este verdadero entendimiento que tenían de la religión, que podían convivir y avanzar todos juntos. Se desarrollaron sistemas educativos en España por parte de los árabes en estas 400 ciudades que tenían 3 niveles, y les va a sorprender lo que les voy a decir. Tenían primero el sistema básico, o mejor dicho, enseñanza básica primaria, media y superior. En la enseñanza primaria, los estudiaban, a ver si voy a recordar, aprendían a leer, a escribir y estudiar el Corán. En la enseñanza media estudiaban gramática, poesía, matemática, astronomía elemental, lógica, botánica, zoología, etnología e historia. Y ya en la educación superior estudiaban ciencias del Corán, tradiciones del profeta, jurisprudencia y teología. Consideraban el privilegio más grande de todos poder leer cada uno el Corán por sí mismo, lo que eliminó el analfabetismo. En aquella época en España solamente podían leer y escribir la gente que era altamente intelectual, que no eran muchos, de verdad. Entonces el mundo árabe comenzó a influir de tal manera que crea esta maravillosa civilización. Los avances que produjeron los árabes, por ejemplo, son en el campo de la medicina. En la medicina llegaron a tener el primer hospital en Bagdad y que tenía nada más y nada menos que 860 médicos, con secciones para medicina interna, oftalmología, ortopedia y farmacia. Y ya ellos usaban anestesia. ¿Qué estaba pasando en ese momento en Europa? En Europa, y lamentablemente a través de la Iglesia, se consideraba que la medicina debía desaparecer, porque los males y las enfermedades del hombre se podían curar solamente con el exorcismo o a través de oración, nada más. Estaba prohibido abrir un cuerpo. Fue entonces, en el año más o menos 1500 de nuestra época, cuando comienza a resurgir Europa, lo que hoy llamamos nosotros el Renacimiento. Este Renacimiento fue el fruto de la estadía de los árabes en Europa, en España. Ellos, con su sabiduría, con el conocimiento de la astronomía, de la óptica, de la arquitectura, de la lectura, de la filosofía, dieron un cambio tan extraordinario que producen el Renacimiento. En ese instante, en Europa se ufanaban de haber detenido a Galileo, quien iba a ser quemado por la Inquisición por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sin embargo, en el Corán, Mahoma dice, el Sol se mueve en un lugar fijo, lo que demuestra la inmovilidad del Sol y su movimiento alrededor de un eje. Y dice Mahoma, y cada estrella
se mueve en su propio cielo. Cada uno navega en una órbita. Cada uno, el Sol y la Luna, corren por un plazo fijado. Esto está en el capítulo 39 del Corán, y también dice, y hemos puesto constelaciones en el cielo y se guiarán los hombres por los astros. Imaginen, en el Corán Mahoma enseña lo que en ese momento estaba siendo la causa de que Galileo, en el año 635, iba a ser enviado a la hoguera por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. En el campo de la medicina, que se consideraba que abrir un cuerpo, inmediatamente la persona era excomulgada y también era matada. En Persia había un personaje notable que recomiendo que si lo pueden ubicar por ahí para estudiarlo, que se llamaba Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicenna, que sería lo que es para nosotros en Occidente Leonardo da Vinci, un genio. Ibn Sina era médico, fue el primer psicólogo, era un zoólogo y una jurisprudencia, muchas, era un hombre realmente extraordinario. Todo el mundo lo quería, él era de la ciudad de Esfahan, en Persia. Y con él vivía un amigo de toda la vida, que una vez le dijo a Ibn Sina, amigo, le dice, ¿por qué no dices que tú eres un profeta? Porque con todo lo que tú sabes, la gente cómo te quiere. Si tú dices que eres profeta, todos te van a seguir. Ibn Sina le dice, si de algo me sirve todo lo que sé, es para saber que yo no soy un profeta. Y el amigo le insistió siempre que se declarara como profeta, que incluso él lo iba a ayudar a traer gente. Bueno, pasó un tiempo, estaba Ibn Sina en su casa, en un salón grande, estaba en un rincón con una lámpara eh, con aceite, estudiando y escribiendo, y su amigo estaba en el otro lado del salón, ahí mismo sí, y hacía muchísimo frío ese día. Entonces Ibn Sina le dice a su amigo, Hassan se llamaba el amigo, le dice, ¿me puedes traer un vaso de agua? Claro, en ese momento no es como ahora que tenemos, vamos a la cocina, abrimos la llave y llenamos el vaso de agua. En aquella época había que salir al patio, buscar la noria, sacar agua, y con el frío que hacía, él, para evitarlo, se hizo el dormido. Mahoma no le dio, Ibn Sina no le dio importancia. Y al cabo de un rato, le dice Hassan, ven, le dice, te voy a explicar por qué yo no soy un profeta. Dice, hace ya varios siglos vino en nuestra querida Arabia nuestro amado Muhammad, Mahoma. Dice, él nos trajo leyes, principios, nos dio la ley de orar 5 veces al día. Y desde ese mismo momento hasta el día de hoy, ya hemos sido millones las personas que hemos abrazado su fe, que cumplimos día a día con todos sus mandatos. Y tú eres el primero en cumplirlo. Dice, y tú que vives conmigo, que dices que yo soy tu mejor amigo, te pido un vaso de agua y tú te haces el dormido. ¿Puedo decir que yo soy un profeta? ¿Cuánta gente ya habían matado por ser musulmán en aquella época? Sobre todo por los mismos que habitaban en el desierto,
la oposición brutal que le dio el cristianismo y el judaísmo a Mahoma. Entonces, la palabra del profeta tiene un poder que no podemos entender los seres humanos. No podemos. La verdad es que este es un fenómeno que Bahá'u'lláh lo explica y, y no hay nadie que pueda imaginar que este mundo podría salir adelante como está si no es con la ayuda de una nueva revelación divina, como ocurrió en todas las épocas. Cuando venía la decadencia más grande, surgía una nueva revelación que unía a la gente y da origen a una civilización maravillosa. Aquí mismo en Latinoamérica, nosotros somos como los nietos espirituales de los árabes. El puente lo hicieron los españoles con nosotros. Nuestra lengua, el español, está formada por un 40% de palabras de origen árabe. 40%. Es decir, nadie se puede abstraer hoy en día de la influencia que ese mundo ha tenido sobre nosotros. Lo que ocurre es que hoy está en una decadencia tan brutal que hay movimientos en el mundo de carácter terrorista que en el nombre del Islam están produciendo un gran terror en el mundo. Y debido a la distorsión religiosa, debido a la horrible forma en que fuimos educados en la religión en Occidente, se piensa que ese es el Islam, lo que estamos viendo hoy. Como decía al comienzo de la charla, es un acto de justicia el reivindicar hoy lo que es el Islam, quién fue Mahoma, los aportes que nos dio, la cultura que desarrolló. Cuando hablamos de la cultura en matemáticas, por ejemplo, como los árabes. Estoy en una reunión de Zoom. Los árabes que tomaron los números y el cero de los de India, ellos crean el álgebra, utilizan las matemáticas para la construcción de las más maravillosas mezquitas que uno puede imaginar. En Córdoba está la mezquita de Córdoba, que simplemente es un monumento, de verdad. Tuve la suerte de estar allí con el doctor Mohayer y lo recorrimos entero y él mismo nos fue explicando algunos aspectos fundamentales de una mezquita. Cuando ustedes, si van algún día a España, creo que los primeros lugares que tienen que visitar es Córdoba y Granada. En Granada, donde está el Palacio de la Alhambra, es de una belleza que no se puede explicar con palabras. A la entrada hay una leyenda en árabe que dice: no hay peor desgracia en la vida que ser ciego en la Alhambra. En Córdoba, en el siglo XII, que era gobernada por el califa Abderramán II, se fue con su esposa, Sájira, y él fundó la ciudad de Sahara en nombre de su mujer. Cuando uno va ahora, yo estuve hace 2 años allí de nuevo y visité una vez más las ruinas de Sahara. A la entrada había un edificio que se llamaba el Palacio de los Embajadores, que era una habitación que tenía como 35 metros de largo, de ancho, o sea, de largo 35, de ancho 35, y todo estaba, las paredes y el techo, estaba con incrustaciones de oro y piedras preciosas. En el centro del Salón de los Embajadores colgaba una esfera que era de oro y de rubí. A la salida había una piscina que tenía 15 metros de largo por 80 centímetros de profundidad
y 1 metro de ancho, y estaba lleno de mercurio líquido. Imagínense en la época. Entonces se preguntará, ¿y por qué? Cuando había luna llena, se abrían las puertas del salón de los embajadores, la luna se reflejaba en el mercurio y éste iluminaba la esfera de oro y rubíes. Y así se iluminaba todo el salón de los embajadores. Eso era para cuando tenían encuentros con los embajadores que venían de Arabia, trayendo mercancía, trayendo todo el desarrollo literario que estaban logrando ellos en Arabia y en África. Ellos llevaron su religión sin imponerla nunca. Ellos simplemente por su presencia, por su cultura, se expandió el Islam. Ellos nunca la impusieron como religión. América, la religión fue impuesta a la fuerza. Esa es una diferencia que hay entre el Islam y el cristianismo. Son tantos los avances que se produjo en aquella época, fueron tantos las contribuciones que ha hecho el mundo del Islam a la cultura occidental, que en verdad podríamos estar mucho tiempo hablando aquí sobre ello. Ustedes pueden creer, por ejemplo, que Mahoma, hablando en el Corán, dice, hablando del origen del hombre, del nacimiento del hombre, dice: recordad que os hemos creado inicialmente del polvo y luego del esperma, luego del coágulo de sangre, y del coágulo un embrión, y del embrión huesos que revestimos con carne, luego hicimos de él una nueva criatura. Así explica en el Corán Mahoma cómo llega el hombre a la vida. Es decir, es tan magistral de verdad cuando lees el Corán, ver la sabiduría que tiene allí. En el Corán, por ejemplo, Mahoma hace 19 menciones gloriosas hacia Jesucristo. Todo el capítulo 19 del Corán se llama María y está dedicado justamente a María, la madre de Jesús, a quien llama la más bella de las mujeres. Es decir, en la forma en que Mahoma glorifica a Jesús debería ser un estímulo para el mundo cristiano. Creo que nunca he leído en los escritos del cristianismo hablar de una forma más bella de María como lo hizo Mahoma. Mahoma también anunció la llegada del Bab y de Bahá'u'lláh, pero ese puede ser un tema para otra reunión, para otra charla. Lo que he querido en esta oportunidad más bien ha sido mostrar cómo estamos en deuda los occidentales con el mundo árabe de aquella época, con el Islam de aquella época. Por eso cuando uno es Bahá'í, es musulmán, porque creemos en la divinidad de Muhammad, de Mahoma. Y con orgullo podemos decir que somos musulmanes. Y somos judíos y budistas, de todas las religiones, porque todas son una y la misma. Mahoma también habló de la revelación progresiva. En una parte él dice: yo soy Abraham, yo soy Noé, yo soy Moisés, yo soy Jesús, yo soy todos los profetas. Es lo que dice Bahá'u'lláh. Es decir, la revelación progresiva ya viene siendo enseñada de parte de Mahoma. El ser humano de hoy debe dejar atrás todo lo que sea una distorsión religiosa, una eh, ignorancia de las otras religiones, para poder comprender de verdad la unidad espiritual que hay entre todas ellas. Yo no sé qué hora son, podemos llegar hasta aquí para que los amigos puedan hacer comentarios y puedan hacer preguntas, y les agradezco muchísimo la atención que han tenido.